Buenas tardes, estudiantes, bienvenidos. ¿Cómo les ha ido el día de hoy? Buenas tardes, Miss. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo fue con las calificaciones de las actividades de la semana anterior? ¿Pudieron realizar las actividades? Bien. Sí, Miss. Listo. Les tengo novedades con respecto a lo que son las actividades dentro de las clases en vivo. Vamos a seguir el siguiente proceso. Debido a que hay estudiantes que se conectan y solamente se dejan el teléfono conectado al dispositivo y se hacen otras actividades, no están presentes en la clase, entonces no se les va a considerar asistencia. ¿Cómo vamos a saber que el estudiante realmente está allí? Pues dentro de la clase se le van a hacer preguntas al estudiante. Si el estudiante contesta, entonces está presente. Si el estudiante no contesta, pues está ausente. ¿De qué manera? Porque a veces entendemos que no se puede conectar la cámara. La cámara no se puede a veces, pero queda el micrófono, ¿cierto? Se puede contestar con el micrófono. Si el micrófono no funciona ni la cámara, hay una opción aquí mismo en Zoom, en la parte inferior, en donde indica que usted puede escribir un mensaje. La opción se llama chat. Usted ahí puede escribir las dudas o la participación que quiera hacer dentro de clase para que uno sepa que está usted presente. El estudiante que no se encuentre presente dentro de las clases no va a tener su puntaje de las clases en vivo. Y correspondiente a lo que son las actividades, las tareas. Las tareas son presentadas mediante la plataforma educativa y en la plataforma dice fecha máxima de entrega. Eso es muy importante que el estudiante revise. ¿Por qué? Porque si el estudiante presenta su tarea fuera de la fecha límite, va a ser tarea atrasada. Se le va a descontar 2 puntos por tarea atrasada. Si el estudiante presentó su tarea atrasada y tras eso digamos que de los dos ejercicios tiene un ejercicio mal y el otro bien, entonces no va a tener la nota completa. Va a quedarse con esa nota porque es atrasada, no hay opción de recuperación. Pero si el estudiante presentó su tarea a tiempo y de esa tarea tiene dos ejercicios y cada ejercicio vale 0,5, entonces al estudiante se le da la oportunidad de que se le escribe en la parte inferior el ejercicio 1, el ejercicio 2 está mal resuelto, corríjalo, vuélvalo a subir para que sea reponderada la actividad, es decir, que su calificación sea corregida. Eso es un privilegio para los estudiantes que presentan las actividades a tiempo. ¿Sí entendemos eso? Sí, Miss. Sí, profe. Listo. También vamos a hacer dentro de la clase, vamos a tomar asistencia. Iniciamos la clase del día de hoy, lunes 21 de julio, con la estudiante Daniela Castro. Otro dato muy importante, por favor, identifíquense. ¿Por qué les digo esto? Por ejemplo, don Ricardo y el apellido. Ya lo pongo. Exacto. ¿Por qué les digo esto? Porque hay muchas otras personas que se llaman Ricardo, que se llaman María. Y si no ponen apellido, aunque usted esté, ¿cómo vamos a saber que es usted? Tienen que identificarse, corregir. Si no entran sus dos nombres y sus dos apellidos, entonces el primer apellido y el primer nombre. Muy bien. El día de hoy iniciamos con el estudiante Castro Daniela y Ricardo Maldonado. La clase de lengua y literatura del día de hoy, lunes 21 de julio. Iniciamos con el contenido. ¿Ya pudieron revisar la plataforma educativa? Todavía no, Miss. Ya. De igual forma, ya está subido lo que es las clases en el link de la plataforma. Está subido lo que es el texto y está subido la tarea en clase y la tarea en casa para que puedan revisar. Voy a explicarles el tema que vamos a tratar. Déjenme un momentito que voy a compartirles pantalla. Ustedes me confirman si pueden ver lo que yo estoy viendo. Sí se ve. Ya.
Listo. Voy a proceder a tomar captura de pantalla para que quede evidencia del listado de los estudiantes que están conectados, ¿sí? Listo. Vamos a iniciar con el tema de lo que es la escritura en los párrafos. El texto expositivo posee formas específicas de organizar y el contenido y cada parte de este contenido sirve de apoyo al lector para la comprensión del texto. Se debe tener en cuenta que no siempre se presentan estructuras únicas. Cada tipo de texto tiene su característica y no siempre son sus mismas estructuras. Por lo general, la estructura del texto tiende a tener lo que es la definición, la descripción, la comparación, la clasificación, causa y consecuencia. Para poder desarrollar el texto, tenemos que tener en cuenta estos puntos. ¿Sí? ¿De qué se trata cada ítem? La descripción es la estructura que presenta las características, las cualidades o propiedades de un objeto, persona o lugar dentro del texto que vaya a narrar. Por lo general se utiliza para ayudar al lector a imaginar o comprender mejor un tema, destacando sus aspectos físicos, funcionales o simbólicos. Se caracteriza por utilizar adjetivos calificativos, describe aspectos visuales, sensoriales y técnicos. Puede concentrarse en el objetivo o en el subjetivo, aunque en lo expositivo se privilegia lo objetivo. Por ejemplo, en los videojuegos, las plataformas de videojuegos son aquellas en las que el jugador debe de avanzar para la siguiente escena virtual, enfrentando obstáculos físicos que deben de ser sorteados mediante saltos, escalas o algún movimiento, pero debe de pasar por un cambio de escena. La definición que se utiliza o que por lo general se trata de desarrollar dentro de un párrafo es la explicación del significado. Explica el concepto, término o fenómeno de forma clara y precisa. Si es un texto científico, va a narrarse con temas técnicos. Si es un texto común, entonces depende de la modalidad o el del tipo de texto que se vaya a desarrollar, es el tipo de lenguaje que van a emplear. Se usa para introducir un nuevo tema. Por lo general se utiliza cuando usted pone lo que es la definición, va a introducir un nuevo tema o un tema técnico que el lector necesita entender antes de continuar con el texto. Se caracteriza por usar frases como, dígame. Nada, saludando, Lola. Ok, no se preocupe, buen día. Se caracteriza por usar frases como, se define como, es un, consiste en. Otra característica de la definición es que es breve, concisa y específica. Puede ir acompañada de una explicación completa, complementaria o de un ejemplo. Este tipo de ejemplo puede ser en los videojuegos, en una aplicación interactiva orientada al entretenimiento, le permite hacer una simulación en la pantalla antes de adquirir o de utilizar el juego. Eso es también una definición en el contexto visual. La comparación y el contraste.
Es una estructura que relaciona dos o más elementos, mostrando sus semejanzas y diferencias. ¿Para qué se usa? Se usa para que el lector comprenda mejor de una forma, comparando un término u otro, ya conociendo los significados de ambos para mostrar ventajas y desventajas. Se caracteriza por usar conectores como a diferencia de, ambos, sin embargo, mientras, puede ser simétrico, igual de peso en ambos elementos, o asimétrico. Uno se usa para reflejar el otro. La comparación, cuando nos referimos a que puede ser simétrico o asimétrico, puede tener una ventaja y tres desventajas o puede tener 10 ventajas y dos desventajas. A eso es lo que nos referimos cuando es asimétrico o simétrico. Por ejemplo, a diferencia del fútbol, los videojuegos no requieren de esfuerzo físico, pero ambos promueven lo que es la competencia, el trabajo en equipo y la estrategia. La clasificación. Para desarrollar lo que es la clasificación, es una estructura que organiza la información en categorías, grupos o tipos según criterios comunes. Se utiliza para ordenar y entender mejor un conjunto amplio de elementos, dividiéndolos según características comunes. ¿Cuáles son estas características? Utiliza listas, numeraciones, párrafos encabezados. Usa conectores como existentes, se divide en E, los tipos son. Por ejemplo, existen varios tipos de videojuegos, como les decía, los de acción, los de plataforma de simulación, los de estrategia, los de estimulación de conocimiento, los juegos que sirven para adaptación. ¿Se han visto esos jueguitos que son como para hacer su granja? Eso también, Sí, exactamente. sí, Allí me entendió la idea. Las causas y consecuencias. Cuando un texto tiene este tipo de ítem, es para estructurar lo que es la relación de un hecho con las causas y las consecuencias. Por lo general se utiliza en lo que son textos de forma comparativos o los informativos. Porque como les indico, se usa para hacer lo que es la comparación del efecto que produce un fenómeno, a veces en situaciones de riesgo, como son, por ejemplo, visto lo que son los documentales. En los documentales hacen comparaciones de distintos, si es una comparación histórica, de distintos puntos de vista, de distintos arqueólogos, si es una comparación científica, hacen distintos tipos de comparación de distintas teorías científicas. Se caracteriza por usar conectores como por qué, debido a, por lo tanto, como resultado de. Puede ser lineal, causa y efecto, no necesita más, causa y efecto. O inverso, efecto-causa. Por ejemplo, el uso excesivo de videojuegos puede causar disminución en el rendimiento académico debido a la distracción y a la falta de sueño. Eso es una causa, una consecuencia. También existe lo que es el espacio de las preguntas-respuestas, que se responden dentro del mismo texto. Esto es una estructura que organiza el texto a partir de una pregunta o de varias preguntas que se responden dentro del mismo contenido. Se utiliza para brindar información de forma interesante, clara, directa, resolviendo las dudas del lector de forma específica que va leyendo el texto y a uno lo engancha y ahí se quedó leyendo porque viene una duda, viene la otra. Se caracteriza por la presencia de una pregunta real y retórica. Las respuestas son breves y se desarrollan. Es útil para lo que es la entrevista, los artículos de divulgación, los textos educativos. Por ejemplo, ¿qué es un videojuego? Allí mismo hace lo que es la pregunta y uno mismo se la va contestando. ¿Cuándo surgieron? ¿Para qué son los beneficios de tener los videojuegos a la disposición en la era actual? Estas son las características que debe de tener un, un párrafo. ¿Tenemos eso bien en claro, estimados estudiantes?
Sí. Listo. Me indican cuál ha sido hasta ahora el texto que a ustedes les parece que encasilla con todas las características de un párrafo. El que hayan leído, El primero mismo. ¿ok? ¿Algún libro que ustedes hayan leído de forma independiente que, que les haya cautivado lo que es la lectura, en donde ustedes vean que se sienten parte de la historia? Don Maldonado, ¿qué libro a usted El lo ha don, cautivado? el Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha. ¿Y usted qué parte del párrafo cree que consta con todo el contenido y los criterios que estamos tratando? El primero, mi estructura de los párrafos. Ok, exactamente. Don Quijote de la Mancha tiene una estructura bastante desarrollada e inmersiva, porque al lector lo lleva a, a un lenguaje que se pregunta ¿y por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Y no solo eso, sino que dentro de la misma historia de Don Quijote de la Mancha se van respondiendo las preguntas que al lector le va surgiendo. Muy buen ejemplo, don Maldonado. Estimada Daniela, ¿usted tiene algún otro libro que se haya leído? ¿Ustedes han leído Metamorfosis? No, no, mis. No, no han leído Metamorfosis. Les recomiendo que lo lean. Es un libro que no pasa de las 50 páginas. Es un libro inmersivo, es un libro que desarrolla el pensamiento crítico, desarrolla lo que es la lectura. Muy interesante para estos temas que estamos tratando, que son la estructura de los párrafos, las definiciones, las características, la comparación y lo que es poder desarrollar un párrafo con una descripción tan vívida. Voy a explicarles cómo vamos. Hasta allí no tenemos dudas, ¿verdad? No, mis. Ok, si no tenemos dudas, les voy a explicar cómo vamos a realizar lo que es la tarea en clase. Son preguntas de selección múltiple. Usted selecciona la respuesta correcta y justifica su respuesta. La primera pregunta, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a una estructura de tipo definición? Tenemos las siguientes opciones, A, B, C, D, justifica su respuesta. ¿Cuál de los siguientes conectores se usan comúnmente en una estructura de causa y consecuencia? Que era lo que les estaba explicando. ¿Qué tipo de estructura se emplea en el siguiente enunciado? Los videojuegos de lucha recrean combates, mientras que las plataformas implican recorrer escenarios virtuales. Clasificación, comparación y contraste, definición o descripción. Esta es una pregunta muy interesante. La estructura que corresponde a interrogantes planteadas dentro del texto para desarrollar la información es definición, descripción, clasificación o pregunta-respuesta. Todas estas preguntas que se le ha formulado en este momento en la tarea en clase, se las he explicado, pues en lo que va de la clase se las he explicado. Vamos a ver lo que es la tarea en casa. De igual forma, selecciona la respuesta correcta y justifica su respuesta. ¿Qué enunciado refleja una correcta combinación de la estructura de definición, causa y consecuencia dentro de un mismo texto? La siguiente pregunta, ¿qué estructura predomina en el siguiente fragmento? El plástico tarda entre 100 años y 1000 años en degenerarse. Esta materia, al no descomponerse fácilmente, contamina los océanos y daña la fauna marina. Comparación, contraste, definición,
causa y consecuencia o clasificación. Tenemos dos preguntas más para la tarea en casa, que son si un texto incluye párrafos que explican qué es la inteligencia artificial, luego compara usos de los usos con lo que los dos cerebros humanos, qué estructura aparecen combinadas, causa, consecuencia, clasificación, definición, comparación, contraste, descripción, pregunta, contraste, clasificación, definición. La última pregunta es, ¿cuál es el propósito comunicativo más específico de utilizar la estructura de comparación y contraste en un texto expositivo? A. Presentar datos numéricos concretos. B. Profundizar en los efectos de un fenómeno. C. Mostrar similitudes y diferencias entre conceptos para facilitar su análisis. La última opción es responder a preguntas frecuentes del lector. Estas son las preguntas de la tarea en casa. ¿Tienen alguna duda de ellas para poderlas resolver? No, profe. No, Ok, profesora. listo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos, me comentaban cómo les fue con la lectura de la tarea anterior, de la semana pasada, del día viernes. ¿Sí leyeron el texto? ¿Sí se acuerdan? La del el falso antagonista. Comprendo, Daniela. Procuren un ratito que usted tenga, ir leyendo aunque sea de poquito en poquito. ¿Por qué? Porque las historias que se les brinda en lo que es la plataforma educativa sí requieren de tiempo para leerlo, pero estas lecturas en la materia de lo que es lengua y literatura les van a desarrollar el pensamiento crítico para que ustedes no solo identifiquen cómo estructurar un una investigación, un ensayo, una presentación, sino que sepan identificar el contenido, porque más adelante van a tener que realizar, por ejemplo, cuando ya vayan a ser bachiller, para que ustedes se puedan titular de bachiller independientemente de la institución en la que se encuentren, tienen que presentar o su proyecto de grado o su tesis. Y para poder desarrollar ambas cosas o una de las dos, tienen que saber desarrollar una investigación, un párrafo, una estructura. Por eso es importante que sepan identificar cuáles son sus partes, cómo desarrollarlas, cuáles son sus características, cuáles son las necesidades a responder dentro de cada párrafo. ¿Sí? Don Maldonado, ¿usted sí leyó el texto? No, Miss. Se me están durmiendo, niños, se me están durmiendo. Esta historia de María de Lourdes es una comparación vívida de lo que estamos hablando. Es una comparación de causa, efecto, consecuencia, el machismo y el feminismo a su extrema potencia. ¿Qué es el machismo? El sobrevalor del género masculino sobre el género femenino. ¿Y qué es el feminismo? Pues algo que nace del humanismo, que no quiere opacar al machismo, pero sí defiende su lugar como necesidad de una existencia. De eso se trata el falso antagonismo entre el machismo y lo que es el feminismo. Se les hago el resumen, pero sí lean lo que son el texto de lectura. Esto de aquí es una investigación que hicieron sobre lo que es el movimiento de la época actual, el feminismo de ahora, del siglo XXI, no es el feminismo con el cual inició, porque el feminismo inició como defensa del machismo. ¿Por qué ustedes dirán eso? Porque antes, hace muchos años atrás, hace más de 100 años, la mujer como ser humano no tenía decisión. Estamos hablando que en el Ecuador, en qué año fue que la mujer tuvo su primer voto?
En el Ecuador no tiene más de 50 años, o sea, menos de 50 años tiene de que la mujer tuvo derecho al voto. Las mujeres no podían votar. Las mujeres, eso fue hace 50 años. Vamos a la era actual, Medio Oriente, donde están los árabes, los musulmanes, en el desierto. Ellos, las mujeres, si no tienen la aprobación o el permiso de la cabeza del hogar o del esposo o del padre, las mujeres no tienen permiso para estudiar, para trabajar o para salir de casa sin la decisión de ellos. Eso conlleva a lo que es actualmente el feminismo y el machismo. En cambio, existen otras culturas que sí permiten que las mujeres puedan acceder a lo que es la educación, que las mujeres puedan acceder a un trabajo digno, a un sueldo que sea remunerable al trabajo. No solo eso, sino que no quiere, el feminismo original no quiere eliminar el machismo, solo quiere defender su existencia como una mujer, como el feminismo. El machismo promueve la demigración de la mujer, que la mujer pues se quede, no sea más que el hombre, que la mujer esté por debajo del hombre. Y el feminismo que estén iguales. De eso se trata la historia que les mandé a leer. Leanla un ratito para que puedan tener una idea y podamos seguir complementando con lo que es el tema. Voy a proceder a tomar captura de pantalla con los estudiantes que se encuentran presentes en la clase del día de hoy. El día de hoy, lunes 21 de julio, finalizamos la clase con el estudiante Ricardo Maldonado, Daniela Castro. ¿Se encuentran presentes, don Ricardo Maldonado? Sí, Miss. Ok. Estimada Daniela Castro, ¿se encuentra presente? Estoy aquí. Listo. ¿No tenemos ninguna duda? No, No, Miss. Ok. Cualquier duda que tengan me la escriben en la plataforma educativa. Adjuntan la actividad resuelta y en la parte inferior dice comentarios. Si tienen dudas para resolver una pregunta, la resuelven como pueden. Y me escriben la duda que yo les explico en la siguiente clase o ustedes me hacen la pregunta para yo explicarles, ¿sí? ok. Listo. Damos por finalizada la clase del día de hoy. Que tengan buen día. Recuerden subir las actividades a la plataforma. Ok, Miss. Listo. Gracias, Miss. Chao. De igual manera, que tengan buen día. Cuídese. Chao.